Abre líneas para reina y alfil, disputando inmediatamente el centro y dictando el desarrollo temprano. Estableciendo inmediatamente una asimetría, esta defensa siciliana crea una lucha fascinante por las casillas centrales y abre vías dinámicas para el contrajuego en el flanco de dama. Una forma flexible de prepararse para diversas defensas sicilianas, teniendo en cuenta el control central y el desarrollo de piezas. Abre líneas para la dama y el alfil, preparando una sólida estructura de peones para disputar el centro. Abre el centro, exigiendo una respuesta inmediata y creando tensión dinámica de peones en todos los ámbitos. Iniciar el intercambio de peones abre líneas para caballos y alfiles, lo que exige un desarrollo cuidadoso de las piezas. Al soltar el caballo centralmente, las blancas inmediatamente disputan la columna D y abren líneas para el desarrollo futuro, abrazando la libertad táctica. Al desarrollar el caballo hasta su casilla natural, este movimiento disputa el centro y prepara para una mayor actividad de piezas, preparándose sutilmente para desafiar la estructura central de peones de las blancas. Al asegurar el caballo de D4 y preparar el enroque en el flanco de rey, las blancas presionan suavemente la integridad del centro. Desarrollar la dama hasta C7 apoya a los peones centrales y prepara la expansión del flanco de dama, apuntando a una configuración sólida y flexible contra el caballo activo de las blancas. Desarrollar el alfil en esta casilla ejerce presión sobre la dama negra y se prepara para enrocar en el flanco de rey, con el objetivo de un rápido desarrollo de las piezas blancas y posibles oportunidades de ataque en el flanco de rey a medida que la estructura de peones comienza a solidificarse. Al asegurar el flanco de dama, este avance de peón se adelanta a cualquier incursión inmediata de caballo o alfil en B5 o B4, estableciendo un punto de apoyo sutil pero significativo y preparándose para una posible expansión en el flanco de dama. Liberar a la dama a F3 inmediatamente ejerce presión sobre la casilla de 5, apuntando a un posible avance central y preparándose para el desarrollo del flanco de rey. Introducir el caballo en E5 desafía inmediatamente a la dama y crea posibilidades tácticas inmediatas, pero también expone al defensor del rey a posibles descubrimientos si las piezas blancas se coordinan eficazmente. Las negras apuntan a un juego activo de piezas, con la esperanza de perturbar el desarrollo de las blancas o forzar intercambios favorables, aunque este compromiso temprano podría resultar arriesgado si las blancas pueden explotar la posición central de la dama y el puesto avanzado ligeramente avanzado del caballo. La tensión en el flanco de dama está a punto de aumentar dramáticamente. Mover la dama a G3 inicia una posible invasión del flanco de dama, apuntando al peón H7 y creando incomodidad para las piezas subdesarrolladas del flanco de rey de las negras, al mismo tiempo que se prepara para posibles avances en el flanco de rey. Desafiando el punto de apoyo de las blancas en el flanco de dama, este empujón de peón expande agresivamente el dominio de las negras, con el objetivo de interrumpir el desarrollo armonioso de las piezas de las blancas y explotar potencialmente cualquier debilidad persistente en la casilla B2. El enroque en el flanco de dama crea inmediatamente un desequilibrio dinámico, desafiando directamente el control central de las negras y preparando una agresiva tormenta de peones en el flanco de rey. Al soltar el caballo hacia el centro, las negras pretenden interrumpir la expansión del flanco de dama de las blancas y potencialmente prepararse para AB4, desafiando la aparentemente robusta estructura blanca. La reubicación de este caballo, aunque esté activa, también podría provocar escaramuzas tácticas si el rey blanco permanece expuesto. Al lanzar un agresivo avance de peón en el flanco de rey, las blancas pretenden tomar el control de las casillas oscuras centrales y potencialmente crear oportunidades de ataque contra el monarca algo expuesto de las negras. Este audaz avance, sin embargo, abre el contrajuego del flanco de dama de las negras y requiere un cálculo cuidadoso para evitar extenderse demasiado. El reposicionamiento de la reina insinúa un deseo de escaramuzas tácticas. Liberar un caballo a G4 después del agresivo avance del peón blanco en F4 es un contraataque audaz, cuyo objetivo es explotar la incómoda ubicación de la dama blanca y potencialmente atraparla. La intención de las negras es crear un desorden inmediato en el campo de las blancas, interrumpiendo el ataque previsto del flanco de rey, creando un rompecabezas táctico que las blancas deben resolver. Este movimiento inyecta una descarga eléctrica en la posición, exigiendo cálculos precisos por parte de ambas partes. Una notable maniobra defensiva,
que sacrificó el potencial de ataque del alfil para tejer un escudo protector alrededor del rey, anticipando la implacable tormenta de peones de las negras que avanzaba por el flanco de dama. Empujar el peón a h5 crea inmediatamente una importante cadena de peones dirigida al flanco de rey de las blancas, lo que podría conducir a un ataque peligroso si las negras pueden seguir eficazmente con más avances de peones o reposicionamiento de piezas. Al desatar una lanza de peón, las blancas intensifican dramáticamente la escaramuza central, disputando inmediatamente la casilla e5 y apuntando a perturbar la cómoda posición del caballo negro, al tiempo que potencialmente abren líneas para futuras agresiones. Al desatar un atrevido ataque de peón, las negras rompen la estructura del flanco de dama de las blancas, lo que obliga a un ajuste de cuentas con la precaria posición central del caballo y potencialmente abre vías agresivas contra el rey no enrocado. Un pivote estratégico. El viaje de este caballo hacia el flanco tiene como objetivo interrumpir la agresiva expansión del flanco de dama de las negras, amenazando un puesto de avanzada bien ubicado o forzando concesiones. El ataque agresivo del caballo tiene como objetivo alterar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y potencialmente lanzar un asalto táctico, buscando explotar al rey algo expuesto en la diagonal larga. Al afirmar el control sobre la casilla de 4, este caballo se reposiciona en un puesto más central y activo, observando las casillas débiles alrededor del rey negro y potencialmente apoyando un futuro ataque de peón. Al iniciar el desarrollo del alfil hacia una diagonal activa, esta colocación tiene como objetivo presionar el centro de las blancas y potencialmente apoyar una expansión del flanco de dama, mientras se prepara simultáneamente para el enroque. Desafiando al caballo dominante y apuntando a tomar el control de las casillas oscuras centrales, esta maniobra busca interrumpir la expansión del flanco de dama de las negras y potencialmente abrir líneas para las piezas blancas. Las negras ahora pretenden redistribuir el alfil desde su puesto relativamente pasivo a una casilla más dinámica, potencialmente apuntando a la expansión del flanco de dama y apoyando el avance del caballo al mismo tiempo que refuerzan el puesto avanzado de 5. Liberando al caballo hacia su puesto avanzado más fuerte, esta maniobra agresiva tiene como objetivo dominar las casillas centrales y prepararse para un potente asalto en el flanco de rey, cuestionando simultáneamente la estructura de peones de las negras. Liberar el peón F ofrece una apuesta audaz por el espacio central, desafiando agresivamente al caballo blanco y apuntando a alterar la estructura de peones del oponente y al mismo tiempo abrir caminos para la torre negra en F8. Al reevaluar el control central, este empujón de peón tiene como objetivo desalojar al alfil de casillas oscuras bien ubicado y potencialmente abrir una diagonal para la dama, al mismo tiempo que desafía el control central de las negras y crea espacio para las propias piezas de las blancas. Empujar el peón a H4 después de 17. H3 es un intento audaz, aunque potencialmente precario, de apoderarse del territorio y alterar la configuración del flanco de rey de las blancas. Las negras claramente apuntan a expandirse en el flanco de rey, creando más espacio para sus piezas y potencialmente forzando debilidades en la estructura de peones de las blancas. Sin embargo, este avance también crea una palanca de peón permanente, potencialmente sobreextendida, que las blancas podrían explotar atacando la base del peón o utilizando la diagonal abierta en su beneficio. Es un compromiso que abre nuevas líneas de juego, pero también introduce nuevas vulnerabilidades que defender. El intrigante reposicionamiento de la dama tiene como objetivo desenredar el flanco de rey y potencialmente lanzar un ataque en el flanco de dama, apoyando una maniobra de caballo. La captura del peón es una táctica agresiva, que sacrifica material para un contrajuego dinámico y tiene como objetivo alterar la estructura del flanco de rey de las blancas. Las negras esperan abrir líneas para sus piezas y explotar el escudo de peones comprometido alrededor del rey blanco. Este movimiento altera fundamentalmente el panorama posicional inmediato, invitando a una escaramuza táctica en lugar de una batalla de maniobras lentas. La presión sobre las blancas ahora es tangible, ya que deben encontrar una respuesta precisa para evitar sucumbir a la iniciativa de las negras. Abrir la columna H para las torres, una decisión audaz que destroza las defensas del rey, indica una clara intención de explotar al expuesto monarca enemigo, aunque al mismo tiempo invita a un fuerte contrajuego y potencialmente compromete la estructura de peones de las blancas. Reclamando la iniciativa, el caballo se lanza atrevidamente al corazón de la posición blanca,
desafiando directamente al rey expuesto y creando amenazas inmediatas. Al soltar la torre, las blancas se apoderan de la columna abierta con intenciones agresivas, con el objetivo de desmantelar las defensas negras con un asalto directo al flanco de rey, creando complicaciones inmediatas y exigiendo cálculos precisos por parte del oponente. Esta recaptura es una táctica audaz que cambia material por un posible asalto al rey expuesto de las blancas, aunque deja al propio monarca de las negras peligrosamente indefenso en medio del caos. Tomar la columna abierta ahora parece una declaración decisiva de activar la illa desde confinada su casilla, llevarla confinada y un papel, llevarla a un más papel más dinámico en la columna A, ejerciendo una inmensa presión sobre el rey expuesto de las negras y amenazando con desatar una batería devastadora a lo largo de la vertical recién conquistada. Recuperando material y al mismo tiempo solidificando la presencia en el flanco de dama, esto captura el peón y reposiciona a la dama en una casilla central más activa, observando posibles debilidades en la estructura de peones del flanco de rey de las blancas y preparándose para el contrajuego. Liberar el potencial de la columna C es el objetivo inmediato aquí, lo que podría conducir a una poderosa formación de batería contra el expuesto rey de las negras. El objetivo inmediato es disputar la columna H abierta, pero la maniobra corre el riesgo de permitir que la dama blanca penetre más. Una preocupación más apremiante debería ser el estado expuesto del rey negro después de que el alfil blanco haya sido posicionado de manera tan efectiva. Quizás un movimiento que priorizara la seguridad del rey, como traer otra pieza para defender al monarca, hubiera sido prudente antes de lanzar tal ofensiva de peones. Hacer girar la dama de regreso a H3 tiene como objetivo reafirmar la presión sobre el flanco de rey, explotando el ahora expuesto rey negro y la debilitada columna G. Las blancas están tratando de crear una batería decisiva a lo largo de la diagonal, potencialmente atrapando a la dama u obligando a las negras a hacer más concesiones. Esta maniobra también despeja el camino para una posible activación de piezas, preparándose para un asalto más directo. Un control audaz que inmediatamente interrumpió el reinado de la reina y obligó al rey a una danza precaria, buscando refugio en medio de un campo de batalla cada vez más definido por líneas abiertas y amenazas inminentes. Reubicar el rey en la relativa seguridad de B1 apuntala el flanco de dama e impide jaques inmediatos. Un paso prudente dada la activa dama de las negras y la diagonal abierta que conduce hacia el monarca de las blancas después de los recientes intercambios de peones. Liberar al alfil a D5 fortalece la cadena de peones y apunta al flanco de rey, al mismo tiempo que crea un refugio seguro para el rey negro en caso de que la tensión central aumente. Una redistribución bastante pasiva, que permitió a los peones negros del flanco de dama lograr una influencia notable al ceder la diagonal del alfil y conceder un valioso espacio en el flanco de rey. Abrir la diagonal del alfil ofrece una visión de un posible contrajuego, con el objetivo de hostigar al debilitado flanco de rey y potencialmente perturbar las piezas coordinadas de las blancas, aunque la desventaja material inmediata cobra gran importancia. Al abrir un camino para que la dama se reincorpore a la refriega y al mismo tiempo reforzar la protección del rey. Este movimiento señala un cambio hacia la solidificación de la posición de las blancas después de los intercambios anteriores. Con el objetivo de reposicionar el caballo desde su posición actual, esta maniobra busca ganar un puesto de avanzada en F3, ofreciendo potencial para una mayor presión de ataque hacia el rey blanco, incluso cuando abre líneas para el contrajuego. Una sutil maniobra posicional ahora apunta a consolidar la actividad de piezas ligeramente mejor de las blancas y prepararse para el desarrollo futuro, abriendo potencialmente la diagonal del alfil. Al interrumpir la cadena defensiva de peones y provocar fuegos artificiales tácticos, el caballo se embarca en un peligroso viaje hacia F3, con el objetivo de desestabilizar la posición del rey blanco y explotar las comprometidas casillas oscuras alrededor de la monarca. Sacrificar el alfil abre líneas hacia el rey negro, una táctica audaz que apunta a alterar la configuración defensiva de las negras y potencialmente exponer las debilidades que se han estado gestando desde el desarrollo inicial. Liberando el potencial del peón pasado, esta captura abre una diagonal crítica para su alfil y simultáneamente despeja el camino para que el peón ahora avanzado avance, creando importantes complicaciones estratégicas para la posición de las blancas. Desbloquear la casilla D4 con el alfil despeja el camino para sus hermanos y se prepara para recuperar la influencia central.
El rey sale de las sombras, buscando refugio de la tormenta de peones y caballos blancos, con el objetivo de consolidarse en un sector más seguro del tablero en medio del caos desatado. Un reposicionamiento audaz, con el objetivo de desenredar ese congestionado flanco de dama y potencialmente utilizar la casilla C1 como trampolín para el caballo, tal vez hacia D3 o incluso E2, buscando mejorar su incómoda ubicación. Desbloquear el peón de dama avanzándolo ofrece una ruta potencial para que la torre se una a la refriega en la columna D ahora abierta, con el objetivo de disputar el control de este corredor central crítico. Reafirmando la presión sobre el centro, esta maniobra del caballo tiene como objetivo redesplegarse en una casilla más activa, apoyando potencialmente un avance en el flanco de rey o desafiando el control de la columna D por parte de las negras. Al liberar los peones centrales, las negras apuestan audazmente por el medio, interrumpiendo la cadena de peones cuidadosamente construida por las blancas y creando posibilidades tácticas inmediatas. Este impulso agresivo obliga a las blancas a enfrentar el espacio recién descubierto y potencialmente abre líneas que previamente estaban selladas. Desbloquear la columna D bloqueada con la retirada del alfil y la preparación para abrir potencialmente la columna C señala el intento de las blancas de cambiar la presión y explotar la estructura de peones central actualmente bastante estática, con el objetivo de crear desequilibrios y explotar al rey expuesto. Al iniciar el reposicionamiento del alfil a una diagonal más activa, esta maniobra tiene como objetivo reforzar la estructura de peones central y preparar posibles avances en el flanco de rey, donde el monarca blanco permanece algo expuesto a pesar del enroque. La toma del peón indefenso en B4 inicia un cambio dramático, con el objetivo de alterar la estructura de peones aparentemente armoniosa de las negras y sus líneas potencialmente abiertas. Este ataque agresivo, aunque aparentemente simple, obliga a las negras a enfrentar una nueva vulnerabilidad estructural, que exige atención inmediata y potencialmente obliga a maniobras defensivas incómodas para el peón de E6. La esperanza es que, al ganar material, las blancas puedan explotar el desorden resultante, creando debilidades en torno al rey negro o obteniendo una ventaja decisiva en el final del juego. Liberando el potencial del peón, este avance desafía con fuerza el dominio del alfil y busca alterar la estructura del flanco de dama de las blancas. Desencadenando un sorprendente reposicionamiento, la dama blanca abandona su puesto en H3, buscando una influencia más dinámica transfiriéndose a la columna central del flanco de rey. Esta retirada no es simplemente una maniobra defensiva, es un pivote estratégico, cuyo objetivo es apoyar el avance del peón D4 y potencialmente desviar a la dama a una casilla más activa a lo largo de la primera fila, o incluso apoyar un levantamiento de torre. La presencia de la dama en H1 ejerce ahora una presión sutil, creando amenazas futuras contra las que las negras deben permanecer alerta, especialmente considerando la debilitada estructura del flanco de rey. Las blancas buscan aprovechar la ventaja espacial obtenida con el avance del peón en el flanco de rey, y esta transferencia de dama es una parte clave de ese plan. El audaz avance de la torre a lo largo de la columna C finalmente disputa el espacio abierto, estableciendo una confrontación potencial por el control de esta arteria vital y desafiando la ya precaria estructura de peones de las blancas en el flanco de dama. Desbloquear la mayoría en el flanco de dama, abandonando el caballo, abre la columna para una posible infiltración. La reina negra se aventura valientemente hacia el flanco de dama, buscando escapar de la presión y encontrar un puesto avanzado activo en medio del caos, potencialmente mirando el peón aislado en A6 y apuntando a perturbar las incipientes perspectivas de ataque de las blancas antes de que puedan unirse por completo. Un ataque audaz, cuyo objetivo es explotar las casillas oscuras expuestas alrededor del rey negro y abrir líneas para un ataque decisivo. El intercambio de damas aquí indica un cambio dramático, que probablemente inicie un final en el que las piezas activas de las negras, particularmente el caballo ahora a punto de volver a entrar en la contienda vía C4 o E4, pueden representar amenazas significativas contra el rey algo expuesto de las blancas, especialmente si las blancas no pueden consolidar efectivamente su ventaja material. El avance del peón ahora abre la columna G, un camino crítico para que la torre penetre las defensas negras y explote al rey expuesto, iniciando una aguda fase de final donde cada avance de peón tiene un peso significativo en la carrera para crear amenazas pasadas. El alfil se aventura a G5, una curiosa retirada cuyo objetivo es activar la pieza y potencialmente alterar la estructura de peones de las blancas.
Parece que las negras están buscando contrajuego, tal vez con la esperanza de explotar las filas abiertas o crear oportunidades tácticas ahora que el rey blanco está algo expuesto en el flanco de rey. Esto podría conducir a un medio juego dinámico en el que ambos bandos intenten crear amenazas. La reubicación de la torre en la columna electrónica abierta desafía inmediatamente a la dama negra y busca interrumpir la cadena de peones, creando potencialmente debilidades en torno al rey negro. Al desencadenar una sutil redistribución de piezas, el alfil se desliza hacia C4, con el objetivo de alterar el control centralizado de las blancas y detectar posibles escaramuzas en el flanco de dama, todo mientras la torre blanca duda, sin saber dónde redesplegar su espacio recién adquirido. Abrir el flanco de dama para que la torre gire hacia el flanco de rey ofrece una redistribución dinámica de fuerzas, con el objetivo de explotar el peón ahora expuesto y crear nuevas líneas de ataque. Centrarse en los archivos abiertos es primordial ahora. Reposicionar la torre en la robusta columna central le ofrece las perspectivas más dinámicas para acciones futuras. Al desbloquear la columna de la torre, surge una oportunidad táctica para interrumpir la cadena de peones de las negras y potencialmente crear debilidades. Sacrificar el alfil aquí altera dramáticamente el equilibrio material, simplificando la posición a un final de dama y peón, donde las negras podrían encontrar oportunidades de empatar debido al peón pasado en el flanco de dama. Pero el peón pasado del flanco de rey de las blancas y la posición más activa del rey ofrecen un potencial ganador considerable. Simplificando hacia un final de torres y peones después de una larga y complicada lucha en el medio juego, las blancas pretenden consolidar la ventaja material y explotar la débil estructura de peones. La torre ahora mira a la columna C abierta, alterando potencialmente la estructura de peones de las blancas en el flanco de dama después del cambio. Pivotar el peón G hacia adelante es un intento audaz de activar la torre en la columna A, pero debilita la ya precaria posición del rey, abriendo potencialmente líneas para el alfil negro en C4. El descenso de la torre a la quinta fila finalmente obliga a una confrontación con la debilitada estructura de peones de las blancas, con el objetivo de explotar el peón expuesto de G3 y potencialmente crear un puesto de avanzada para el caballo.